Bienvenidos a Ronnie Analiza. El día de hoy, la OEA se reunió con el propósito de analizar los hechos sucedidos recientemente en Ecuador, donde se habría evidenciado que grupos irregulares extranjeros, especialmente colectivos venezolanos, habrían participado en los mecanismos de realización de caos y de anarquía, aprovechándose de la legítima reivindicación social, pero causando zozobra en la población ecuatoriana. El canciller ecuatoriano va a realizar un informe pormenorizado y amplio sobre las pruebas de los sucesos irregulares y de los mecanismos de participación estratégica que han tenido esos grupos irregulares, probablemente colectivos venezolanos y muy probablemente FARC colombiana. Escuchemos el informe pormenorizado del canciller ecuatoriano. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, señor secretario general de la OEA, señores representantes permanentes y observadores, señor subsecretario general y funcionarios de la organización, miembros de las misiones permanentes que nos acompañan, señoras, señores, amigos y amigas. El 1 de octubre de 2019, el presidente Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo 883 y amparado en las facultades que le otorga la Constitución y las leyes del país, expidió 6 medidas económicas. Una de ellas incluía la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel. El 2 de octubre, al día siguiente, gremios de taxistas y transportistas declararon un paro nacional, demandando la revisión de las tarifas. Ese día dejaron de transportar pasajeros y bloquearon vías públicas a nivel nacional. En vista del caos en el transporte y para enfrentar hechos de violencia, el presidente declaró el estado de excepción por 60 días en todo el territorio nacional y al amparo de lo que la Constitución de la República señala. Se limitó así el derecho de asociación y reunión de los habitantes del territorio y se prohibió las concentraciones públicas. El 4 de octubre, coincidiendo con el fin de la huelga de transportistas, varias organizaciones indígenas, entre ellas la más importante del país, la CONAIE, anunciaron un paro nacional. La demanda de estas organizaciones era la derogatoria inmediata del decreto que suprimió el subsidio a los combustibles. El paro indígena bloqueó las principales vías de acceso a 6 provincias andinas. Rápidamente quedaron desabastecidas de víveres, medicina y sin comunicación terrestre importantes áreas y centros urbanos. En varias localidades se cortó el servicio de agua potable. Al propio tiempo, un grupo de ciudadanos indígenas se desplazó a Quito con el ánimo de manifestarse ante los poderes públicos en la capital. La Constitución ecuatoriana exige que la Corte Constitucional dictamine la legalidad y procedencia de todo estado de excepción decretado por el Ejecutivo. El 10 de octubre, la Corte Constitucional dio su aval jurídico, pero redujo la duración del estado de excepción a 30 días. De conformidad con la Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Ecuador notificó, por supuesto, dentro del paso legal, tanto al Sistema de Naciones Unidas como al Sistema Interamericano sobre la declaración del estado de excepción. A pesar que el estado de excepción impedía las aglomeraciones y manifestaciones públicas, como lo he manifestado, en un gesto de tolerancia, el Estado, el gobierno, permitió que continúe la marcha de ciudadanos indígenas a Quito y que organicen mítines en varios puntos de la Sierra Ecuatoriana. Por cierto, quiero manifestar que la eliminación del subsidio a los combustibles debió haber sido mejor expuesta a la ciudadanía, pero la medida la adoptó el gobierno tras detallados análisis. Uno de ellos fue el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de julio de 2019, donde anota, y cito, los subsidios energéticos representan aproximadamente el 7% del gasto público anual del Ecuador o 2/3 del déficit fiscal. La eliminación de esos subsidios, dice el estudio, produciría claros efectos económicos y ambientales, ayudando a cumplir los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París. El estudio también asevera que
nuevamente cito, los subsidios energéticos benefician más a los hogares ricos que a los pobres. Fin de la cita. Y aunque también advierte de, cito, posibles efectos adversos en los hogares vulnerables que pueden dificultar políticamente las reformas, fin de la cita, determina que el impacto en los hogares vulnerables puede mitigarse incrementando el bono de desarrollo humano, una asignación mensual que el Estado entrega a personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza o en situaciones vulnerables. Por este motivo, el Estado ecuatoriano, al tiempo que levantó el subsidio a los combustibles, incrementó el monto de dicho bono. Pensando igualmente en aminorar el impacto de los nuevos precios de los pasajes en los usuarios de transporte público, el gobierno obtuvo que el pasaje de los menores de 18 años, personas de la tercera edad y personas con discapacidad permanezca al 50% del costo de los pasajes de antes de la medida. Este grupo de personas constituye aproximadamente un 40% del total de los usuarios de transportación en el país, de transportación pública en el país. Una motivación adicional impulsó al gobierno a eliminar los subsidios a los combustibles. Según cálculos, 200 millones de dólares anuales en combustibles se contrabandean fuera del país y se venden con una sustancial ganancia. Se calcula que alrededor de esta actividad ilícita operan mafias muy bien organizadas, con amplio poder de corrupción, que mueven al menos 400 millones de dólares al año en dinero ilícito. Por añadidura, la fuerza pública también ha detectado el uso de combustible contrabandeado desde el Ecuador para la producción y procesamiento de narcóticos en países vecinos. Negocio que, como se sabe, se encuentra también controlado por grupos del crimen organizado transnacional. Cuando surgió la protesta indígena, el gobierno le tendió la mano no solo en una actitud tolerante, sino porque ese es el deber de todo gobierno democrático. El Estado ecuatoriano y el presidente Lenín Moreno ha sido extremadamente congruente con su filosofía política de gobernar desde la tolerancia, desde la democracia, a través del diálogo y no a través de la imposición o de cualquier otra forma ajena a la práctica democrática. Para atender el reclamo, el propio presidente anunció su disponibilidad a dialogar sobre adicionales medidas de compensación. Aunque los llamados no fueron acogidos por la insistencia en la derogación del subsidio como condición previa para sentarse a dialogar con representantes del gobierno. Afortunadamente, el pasado domingo, luego de los terribles hechos de violencia que describiré dentro de un momento, y bajo los auspicios de la Oficina de las Naciones Unidas en el Ecuador y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el Gobierno Nacional y las tres principales organizaciones indígenas llegaron a un acuerdo por el cual el decreto presidencial que eliminó los subsidios a los combustibles será reemplazado, y ya lo ha sido, con un nuevo decreto, en el cual se establecen mecanismos para dirigir los recursos de los subsidios a través de una política pública que los orienta hacia sectores vulnerables del país. El acuerdo ha puesto fin a la protesta, al propio tiempo que una comisión bipartita está trabajando en los términos del nuevo decreto que reemplazará al decreto que ha sido abolido. El acuerdo también cerró una página de violencia inédita en el Ecuador. El país vivió momentos de zozobra y caos por la acción de grupos violentos y criminales. Cientos de saqueos tuvieron lugar en la costa y la Sierra Central. Les invito a mirar a continuación un compendio de reportajes de telediarios ecuatorianos, donde se aprecia la magnitud de la violencia callejera y varios de los incidentes más escandalosos, más serios que se sucedieron en los últimos días en el país. Con su permiso, señora presidenta, quisiera solicitar que se pase este video. Es un video muy corto, únicamente toma 4 minutos. Una vez más, es un compendio de reportajes de la televisión, de medios privados fundamentalmente. Gracias. Adelante, canciller.
Asimismo, este video muestra cómo una farmacia ubicada en un sector popular de la urbe es saqueada por individuos que salen y corren desaforados. En esta vivienda se registra una situación similar. Personas ingresaron a bodegas de locales de distribución de alimentos para saquearlos. En el suburbio hasta alcanzaron a llevarse una refrigeradora. Quien camina ahora por el centro histórico de Quito seguramente sentirá tristeza al ver gran parte de este casco colonial prácticamente destruido. Y sí, este es el resultado de los hechos violentos que dejó la manifestación de los transportistas y de unos cuantos delincuentes disfrazados de protestantes. Esta es una de las 4 ambulancias de la Cruz Roja que ha sido agredida en las manifestaciones por el paro del transporte. Esta ambulancia llevaba a un herido de las protestas. Exigimos el respeto a nuestro emblema y a nuestra labor. Aproximadamente a las 4 de la tarde, los manifestantes habrían recibido información que afirmaba que el presidente Lenín Moreno se encontraba en las instalaciones del cuartel, por lo que decidieron ingresar. Para impedirlo, miembros de la policía usaron bombas lacrimógenas, piedras y demás instrumentos con la finalidad de aplacar a los manifestantes. Durante el enfrentamiento, el capitán de la policía ministerial, Edwin Torres, recibió el impacto de una camareta cerca del rostro. El asambleísta de Revolución Ciudadana, Jofre Poma, el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, el concejal Víctor Burbano y 6 personas más ingresaban a la Corte Nacional de Justicia para su audiencia de flagrancia, horas después de haber sido detenidos durante una manifestación en la ciudad de Lago Agrio en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno en caravana a la justicia. Luego de una diligencia que tomó cerca de 7 horas, el conjuez nacional David Hacho dictó como medida cautelar la prisión preventiva en contra de los 9 procesados, una resolución que adoptó tras escuchar 5 elementos de convicción de la fiscal general Diana Salazar, en los que argumentó que los procesados formaron parte de un grupo de casi 120 personas que ingresaron a las instalaciones de Petroecuador y obligaron a 3 operadores de la petrolera estatal a paralizar sus actividades por 2 horas, lo que causó un perjuicio para el Estado de $1.723.918. Mientras Freddy Paredes mira hacia atrás de donde venían las agresiones, es atacado con un golpe, lo esquiva, sigue recibiendo agresiones por parte de este hombre, cae al piso y en el suelo lo patean en el rostro. Nuestro compañero logra ponerse de pie e intenta avanzar una cuadra más, pero la multitud lo sigue. Lo que se escucha después son los gritos de quienes observan lo que iba a pasar. Lo siguiente que logra captar la cámara es ya nuestro compañero en el piso, convulsionando, pálido y sangrando. Pero este otro video pudo registrar el instante en el que se ve al hombre con chompa azul con naranja y pantalón azul, que lanza la piedra. Es el momento en que un grupo de manifestantes a través de este tubo lanza petardos a los policías en su intento por llegar al edificio de la Asamblea Nacional. Uno sostiene el tubo y los otros le exigen que apunte bien. Este petardo impactó a uno de los militares que custodiaba la sede legislativa y resultó herido. Con voladores que están lanzando los señores manifestantes acá en el sector de la Asamblea Nacional. Las masivas manifestaciones del actual paro, que comenzó el pasado 3 de octubre en protesta a las medidas económicas, han vuelto visible ese panorama de acciones vandálicas, delictivas, que irrespete el orden y toda regla. ¿Quién dijo que trabaje? ¿Quién? Helen Quiñones, 24 horas. Nos han quemado los vehículos, no podían llegar los bomberos. Nosotros teníamos reportes de que estaban intentando llegar, de que los bomberos fueron agredidos por los manifestantes, y estos son los resultados que estamos viendo en este momento.
Vamos a ver las imágenes de inmediato. Son los exteriores de la Contraloría General del Estado. El edificio completamente quemado, la calle destruida, realmente parece un campo de batalla. Eran cerca de las 3 de la tarde cuando la seguridad de este establecimiento no pudo contener más a quienes desde los exteriores lanzaban piedras y objetos con llamas. Fue entonces que las alarmas inundaron el lugar. Se metieron. Vamos. Vamos adentro. Aquí. Ya. Ya, este. Vamos, peguen para allá. Se metieron. Activado el plan de evacuación, cerca de 100 personas de los dos medios de comunicación que en ese momento se encontraban laborando, desesperados, empezaron a buscar por dónde abandonar las instalaciones. Imágenes revelan que las protestas en Quito cayeron en actos terroristas. Cámaras captaron a manifestantes que emplean formaciones tácticas y portan armas artesanales de gran alcance. Un experto en seguridad habló con nuestra cadena RCN de Colombia. Estos lanzacohetes pueden tener 100, 200, 300 metros dependiendo de la carga impulsora que le puedan colocar. En esa misma secuencia, captada por cámaras de agencias de prensa, aparece otra imagen que no es corriente en una protesta. Quienes van en la parte de adelante protegen a los de atrás sosteniendo escudos. Una estrategia propia de las fuerzas especiales. Son formaciones en línea, son formaciones en ángulo, son formaciones con apoyo al centro, son formaciones muy conocidas que utilizan especialmente las unidades antimotines. 3 de ellos llevan sobre los hombres lo que parece un tubo, una imagen intimidante en medio de los disturbios. De repente, la detonan en dirección hacia la fuerza pública. Con su permiso, continuaré con mi intervención, señora presidenta. Un incidente particularmente grave que hemos visto en esta presentación fue el asalto e incendio a la Contraloría General del Estado. Es una institución que controla la corrupción y que también controla el buen uso de los recursos públicos. Curiosamente fue un edificio público incendiado, destruido en un 80%. Los archivos fueron incinerados. No fue el único hecho, sin embargo. Hubo otros hechos que quiero destacar y que nos van a dar una idea de la situación que vivió, en particular, la ciudad de Quito. 1. Los bloqueos a las carreteras de instalaciones de servicios públicos interrumpieron por varios días la provisión de agua potable, víveres y el abastecimiento de medicinas a farmacias y hospitales. El gobierno nacional debió abastecer por vía aérea con los costos que ello supone a ciudades tan grandes como Cuenca, la tercera ciudad del país. 2. Los medios de comunicación se vieron particularmente afectados. Se intentó incendiar el edificio de Teleamazonas, hemos visto las imágenes. Las llamas solo alcanzaron a vehículos estacionados, afortunadamente, afuera de las instalaciones. Pero se puso en riesgo la vida de al menos 25 personas que estaban dentro de la edificación. Otros medios también fueron atacados, el diario El Comercio, el de mayor circulación de Quito, también Ecuador TV. La televisora Ecuavisa se salvó por un rápido despliegue de la policía. Más de 31 ambulancias sufrieron daños, entre ellas 6 de la Cruz Roja Ecuatoriana. En el reportaje se habla de 4, luego del reportaje 2 más fueron atacadas. También se apedrearon vehículos de bomberos que acudían a apagar las llamas en Teleamazonas o en la Contraloría. Atacar ambulancias y vehículos con la insignia de la Cruz Roja Internacional es una infracción sancionada tanto por la ley ecuatoriana como por el derecho humanitario internacional. 4. 3 instalaciones petroleras fueron ocupadas en la Amazonía ecuatoriana. Las consecuencias pudieron haber sido funestas de provocarse un accidente que hubiera costado la vida a decenas de personas. Ya sabemos lo tremendamente sensibles que son las instalaciones petroleras al fuego o a algún otro tipo de
explosión. La pérdida para el país inicial, solamente de haber apagado los sistemas de estos 3 puntos, fue de aproximadamente $2 millones, $1.800.000. Sin embargo, lo que vino después fue peor, porque el dejar sin funcionamiento esas 3 estaciones supuso que el oleoducto ecuatoriano no tuviera suficiente crudo como para seguir bombeando. El país se vio, al final de la historia, privado de exportar 717.000 barriles de petróleo, o más o menos $40 millones. Quinto, manifestantes asaltaron el cuartel de la policía 24 de mayo en Quito y le prendieron fuego. Y al fuerte militar La Balbina. Hemos visto también tomas. Con disciplina y acatando las disposiciones superiores, los soldados de La Balbina y los policías que llegaron para ayudarles a repeler a los agresores, no usaron armas letales. Sabemos que en todo batallón, en todo fuerte militar, las disposiciones son resguardar las instalaciones incluso con armas letales. Pues esta disposición, que es clara para todo fuerte militar, para todo centro o base militar, en este caso se dejó de lado debido a una clarísima instrucción del gobierno nacional. Varios soldados resultaron con heridas e incluso, como vimos ahí, un oficial puede incluso ver comprometido su ojo. En aplicación a los principios sobre el uso de la fuerza y armas de fuego de La Habana, los protocolos ecuatorianos y por explícitas disposiciones de los superiores, como lo he indicado, las fuerzas del orden ecuatorianas no utilizaron armas de fuego para reprimir a manifestantes violentos. No hay un solo herido por el uso de armas de fuego en el Ecuador, incluso frente a estas manifestaciones tan violentas como hemos nosotros podido apreciar en estos videos. En todas las instancias se empleó, como en todos los países del mundo, gases lacrimógenos y mecanismos no letales para reducir a los más agresivos. La acción de la fuerza pública ecuatoriana fue ejemplar frente a violentas y activas agrupaciones que les atacaban. Hubo incidentes aislados, es verdad, en que no se siguieron los protocolos, pero es eso, aislados incidentes que no supusieron un daño severo a civiles y que van a ser investigados, como ha indicado la ministra de Gobierno. Debo destacar que la Confederación Indígena CONAIE ha rechazado públicamente las acciones de esos grupos violentos y vandálicos y de los saqueos a establecimientos comerciales. La CONAIE denunció la presencia de infiltrados en sus manifestaciones, que querían, esos infiltrados, generar el caos y la desestabilización en el país con agendas distintas a las reivindicaciones de la CONAIE. En todo caso, hubo que lamentar la pérdida de vida de 7 personas, 4 reportadas por la CONAIE y 3 más por el gobierno y el defensor del pueblo. Debo precisar que todas las personas que fallecieron lo fueron en accidentes que se enmarcaban en las manifestaciones, pero ninguna de ellas como fruto de la acción de la fuerza pública. 2 personas cayeron de un puente al tratar de huir de la policía, otra cayó de un muro, 1 fue atropellado y 3 perecieron en distintos accidentes vinculados a las manifestaciones, pero ninguno, una vez más quiero recalcar, como fruto de la acción o de un golpe, peor de un disparo, porque nunca hubo un solo disparo de la fuerza pública. Aún estamos investigando, por supuesto, las circunstancias, pero esas son las conclusiones, no del gobierno ecuatoriano, sino del Instituto Forense, que es una institución autónoma que no depende del Ejecutivo directamente. Por otra parte, 1.507 heridos fueron reportados por el sistema de salud pública, entre ellos unos 500 integrantes de la fuerza del orden. La mayoría presentaba síntomas de asfixia por gases lacrimógenos. La vida de ninguno de ellos, afortunadamente, está en riesgo. De los 1.507 heridos, un 71% se reportaron en Quito, el epicentro de los violentos disturbios que hemos visto. Durante las manifestaciones, la fuerza pública detuvo a 1.330 personas por estar involucradas en diferentes transgresiones a la ley. Al momento, un 80% de ellos ya no están detenidos, pues cumplieron la pena que les fue impuesta.
o porque no hubo suficientes elementos de convicción, o porque el tiempo de internación superaba la pena que eventualmente hubieran podido cumplir. Entre los detenidos por los desórdenes hay 41 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana. La policía también detuvo a otros 17 ciudadanos extranjeros y un ecuatoriano en un operativo cerca del aeropuerto de Quito. 4 de ellos aún permanecen en la cárcel por disposición de las autoridades al encontrarse en su poder información sobre el movimiento de las caravanas de vehículos del presidente y vicepresidente de la República. La Fiscalía continúa investigando los hechos en aplicación del debido proceso. Los actos violentos que tuvieron lugar a la par de la movilización indígena mostraron una gran coordinación y preparación táctica. Se emplearon técnicas de guerrilla urbana. Los atacantes utilizaron escudos y armas de fabricación casera que estaban hechas en serie. Hemos visto los escudos de igual manufactura siendo utilizados por estas personas que disparaban esos cohetes en contra de la fuerza pública. Muchos, si no todos, portaban máscaras antigas y cascos de protección. Ocuparon también el centro de la ciudad de Quito en sitios estratégicos, en intercambiadores de tránsito en una secuencia coordinada a fin de hacer colapsar a la ciudad. El ataque a los principales medios de comunicación de la ciudad revela que buscaban aislar a los pobladores e infundir el terror. De hecho, la Fiscalía ha detenido bajo cargos de terrorismo una figura que está contemplada en el Código Penal ecuatoriano a 36 personas involucradas en los hechos. Los propósitos políticos de desestabilización son patentes. Partidarios del expresidente Rafael Correa y miembros de grupos radicales afines difundieron repetidamente mensajes llamando a derrocar al presidente Lenín Moreno y a la rebelión generalizada contra el Estado ecuatoriano. El ataque a instalaciones petroleras por miembros del partido del expresidente Correa, que incluye al parlamentario Jofre Poma y otros correligionarios, pone claramente de manifiesto la connotación política del acto criminal. Los autores del delito han sido acusados por la Fiscalía y guardan prisión en espera de la continuación de los procedimientos judiciales. Produce especial preocupación para el Ecuador el pronunciamiento en apoyo de la acción violenta por parte del jefe de las FARC disidentes, que ha retomado las armas en Colombia. Asimismo, nos preocupa la detención de ciudadanos venezolanos en el país en actos de violencia en las manifestaciones. Como ustedes saben, y es una norma de toda la nación, los ciudadanos extranjeros no pueden, para empezar, actuar en asuntos políticos o intervenir en asuntos políticos del Estado que les acoge. El impacto de la eliminación del subsidio en el contrabando de los combustibles termina también con un jugoso negocio ilícito manejado por organizaciones del crimen transnacional que trascienden las fronteras de nuestro país. Por esa misma vía también se verán mermados en sus intereses las organizaciones del narcotráfico que cuentan con la gasolina contrabandada desde el Ecuador para desarrollar sus actividades. Por último, rechazamos el pronunciamiento de un alto funcionario del régimen del señor Maduro apoyando la, cito, rebelión en Ecuador, fin de la cita. En los países democráticos, las discrepancias se resuelven con diálogo y no con imposición. La rebelión no cabe sino contra autoritarismos antidemocráticos, contra quienes forjan elecciones y violan los derechos humanos, según lo ha descrito la alta comisionada Michelle Bachelet. Como se puede apreciar, un peligroso cóctel de factores de injerencia extranjera se dieron cita en el Ecuador. Aprovecharon el reclamo por la terminación del subsidio a los combustibles para desestabilizar el país, minar su institucionalidad democrática y crear un caos que evidentemente tendría una proyección regional en algún punto. Concierne en primer lugar a los ecuatorianos y a las ecuatorianas defender la paz social, el ordenamiento legal, defender nuestra democracia y defender al legítimo presidente del país, el presidente Lenín Moreno. 300,000 personas se manifestaron multitudinariamente en Guayaquil el 9 de octubre
en contra de la violencia y de los violentos. Miles ya participan en Quito voluntariamente en la limpieza de ese campo de batalla en que quedaron convertidas varias áreas de nuestra ciudad. Muchos vecinos se unieron incluso espontáneamente para frenar a los violentos en la ciudad de Quito. La paralización que provocó el terror, el miedo a salir a las calles al presenciar esos actos de violencia, se ha transformado, una vez que ha vuelto la calma, en una revitalización de actitud cívica y ciudadana para recuperar su ciudad. Pero también debe ser un cometido de nuestra región evitar que fuerzas antidemocráticas y autoritarias pretendan llegar al poder mediante la subversión violenta, mirando las democracias legítimas de un país. También debe ser esta un cometido, aparte del cometido que cada país tiene para sí mismo. Por este motivo, hemos solicitado esta reunión, no solamente para informar la verdad de lo ocurrido en el Ecuador, con datos específicos y precisos, incluso con imágenes que les permitan a ustedes apreciar la absurda violencia que sufrimos los ecuatorianos. Señoras y señores, los acuerdos felizmente alcanzados el pasado domingo en el Ecuador nos dan una luz de esperanza, de que la paz ciudadana, el orden en el país y la defensa de los derechos humanos seguirán imperando en el Ecuador bajo la protección de la democracia. Pero no podemos bajar los brazos. Como las propias organizaciones indígenas ecuatorianas lo declararon, los violentos e infiltrados atrás de las manifestaciones tienen una agenda muy específica, una agenda política con propósitos espurios. Frente a ellos, la ciudadanía y el Estado ecuatoriano no permitirán que se imponga en el país el autoritarismo, el odio, el atropello o la intolerancia. Estamos seguros para ello de contar con el apoyo de nuestros hermanos de las Américas. Hemos recibido grandes muestras de apoyo e incluso pronunciamientos públicos de todos ustedes, que el gobierno del Ecuador, el presidente Lenín Moreno, agradece sobremanera. Recordemos que si hoy el Ecuador ha sido víctima de la agresión de esas fuerzas violentas, mañana cualquiera de nosotros puede también verse frente a esas terribles circunstancias. El Ecuador es un país de paz y quiere seguir siendo un país de paz. Vamos a defender la paz con la ley en la mano, con la fuerza legítima del Estado y con la convicción cívica de todos los ciudadanos de bien que creemos en el Ecuador, en los principios y en las libertades que solo la democracia garantiza para todos. Muchas gracias por su atención. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Muy bien, una excelente participación la del canciller ecuatoriano. Está bastante claro las intenciones de los grupos correístas, colectivos venezolanos y FARC colombianas que se unieron para realizar esos ataques que generaron caos y que generaron violencia en Ecuador, teniendo el objetivo bastante claro de derrocar al presidente constitucional Lenín Moreno. Y con eso, de alguna manera, alivianar la carga internacional sobre la dictadura madurista. Eso es bastante evidente. Es una arremetida castrochavista muy clara, realizada en Ecuador y con apoyo de las FARC colombianas. Por eso es que vamos a realizar un análisis más adelante sobre la importancia de la reincorporación de Ecuador al TIAR. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta, déjanos tu comentario, revisa las listas de reproducción y las tarjetas de este video, que vamos a estar con mucha más información respecto de este tema. Esto fue Ronnie Analiza.